Hola, buenas noches. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Cuando estudio el conflicto de Gaza entre Israel y Hamas, pues reflexiono sobre si hay en la historia algún episodio análogo, comparable, desde el punto de vista militar, que sea de una índole parecida. Y siempre llego a la conclusión de que el antecedente más claro es la insurrección del gueto de Varsovia en el año 1943 contra los ocupantes alemanes. Cuando los alemanes invadieron Polonia, donde había una población de muchos millones de judíos, pues decidieron concentrar la población judía en guetos, esto es, en barrios que no tenían contacto con el resto de la ciudad, que se rodeaban con un muro y en el que solo podían vivir judíos. El mayor de estos guetos fue el de Varsovia. En Varsovia podía haber como 300.000 judíos, aunque esta cifra se vio aumentada al principio de la Guerra Mundial por muchos judíos que, huyendo del avance alemán o del avance soviético en el este de Polonia, pues se refugiaron en Varsovia. El gueto de Varsovia era muy reducido en comparación con el resto de la ciudad. Eran aproximadamente 3 kilómetros cuadrados y medio. Y llegó a albergar más de 400.000 personas, que es una densidad de población enorme. Por supuesto, el resultado era un hacinamiento monstruoso. Había una media de unas 9 personas por habitación, no por vivienda, sino por habitación. Los alemanes redujeron mucho la entrada de alimentos en el gueto, porque uno de sus proyectos era reducir la población judía por medio del hambre y de las enfermedades asociadas, como por ejemplo el tifus. La mortalidad en el gueto era muy grande. Sin embargo, seguían llegando, o los alemanes seguían llevando judíos de otras partes de Polonia y judíos extranjeros al gueto de Varsovia, por lo que la población hasta 1942 pues se mantuvo más o menos estable. En 1942 los alemanes habían decidido aplicar la llamada solución final, es decir, el exterminio de todos los judíos de Polonia y de el resto de los países europeos ocupados por Alemania. A este fin
a unos 80 kilómetros de Varsovia, construyeron un campo de exterminio, el campo de Treblinka, con sus cámaras de gas para, en principio, asesinar a todos los judíos del gueto. Y el grueso de los habitantes del gueto fue deportado a Treblinka y exterminado en el verano de 1942. Después de 4 meses de deportaciones, los alemanes pararon porque tenían otros asuntos de los que ocuparse. Estos asuntos eran el exterminio de judíos de otras procedencias, la península balcánica, concretamente de Serbia, Macedonia y otros lugares ocupados por los búlgaros, aliados de los alemanes. Los búlgaros en la Segunda Guerra Mundial no accedieron a entregar a los alemanes los judíos que vivían en el territorio original de Bulgaria, pero en los territorios de la destruida Yugoslavia que habían ocupado, pues no fueron tan humanitarios y accedieron a la deportación y exterminio de estos judíos. Bueno, volvamos al gueto de Varsovia. Los habitantes del gueto, por supuesto, no se les dijo que iban a ser llevados a Treblinka para ser exterminados, sino que iban a ser reasentados en el este de Europa. Reasentamiento era el eufemismo que los alemanes empleaban para hablar de exterminio. Así, en el verano del 42, pues los judíos del gueto de Varsovia no se sublevaron. Pero para principios de 1943 tenían claro que la finalidad de la deportación era el asesinato, y entonces decidieron organizarse y resistir. Por supuesto, sus medios eran muy limitados. Mediante contactos con la resistencia polaca y con otras personas que accedieron a venderle armas, pues consiguieron unos cientos de pistolas, también granadas, muy pocos fusiles. En total, pudieron armar a menos de 1000 personas y con armamento muy ligero. Y también fortificaron lo que pudieron. Fortificaron sótanos, le pusieron el pomposo nombre de búnkers, y construyeron pasadizos subterráneos para comunicarse. Y también hicieron un extensivo uso de la red de alcantarillas del gueto. En enero, los alemanes quisieron continuar con las deportaciones, y para su sorpresa se encontraron con resistencia armada. Tuvieron algunos muertos y entonces suspendieron la operación. El responsable alemán del asunto fue destituido, se nombró un sustituto
y en marzo, mediados de marzo, los alemanes volvieron al gueto. No tenían una fuerza formidable, ni mucho menos. Eran unos 2000. El grueso de la tropa la componían 2 batallones de la Waffen-SS y había elementos de la policía, de la Gestapo, de la Wehrmacht, es decir, del ejército regular. Y como armamento tenían un tanque y un par de vehículos blindados de origen francés. Eran material que habían capturado en Francia durante la campaña de 1940. No requirieron el apoyo de la aviación. El arma pesada que más emplearon en la destrucción del gueto fueron los lanzallamas para hacer salir a los judíos de sus escondites. Bien, los judíos resistieron heroicamente, pero pistolas contra lanzallamas no tenían mucho que hacer. La resistencia organizada duró menos de un mes. Casi todos los líderes murieron en combate y solo un grupo reducido logró escapar a través de las alcantarillas y llegar a los bosques cercanos a Varsovia. Entonces siguió habiendo resistencia esporádica hasta el mes de mayo, en el que los alemanes completa destrucción del gueto y la deportación de los habitantes que quedaban a Treblinka, donde la inmensa mayoría fue asesinada. Bien, ¿qué relación tenemos con Gaza? Bien, en la franja de Gaza estamos hablando de una extensión de territorio unas 100 veces mayor. El teatro de operaciones son unos 350 kilómetros cuadrados, mucho mayor que el gueto de Varsovia. Pero también lo son las fuerzas en presencia. Hamas, que es la principal organización de los palestinos de Gaza, pero no la única. Es difícil saber el número de milicianos armados de que dispone, pero no menos de 15.000, quizás el doble o algunos más. Y luego hay otras milicias que también combaten. Pero los medios utilizados por el ejército israelí son también muchísimo mayores que los que usaron los alemanes en Varsovia, incluyendo tanques, aviación, drones, etcétera, etcétera, por lo que su superioridad es aplastante. Igual que pasaba en Varsovia, en el gueto, la población de la franja está confinada. No pueden ir a ninguna parte. Tienen prohibida la salida por aire, por tierra y por mar. El suministro de agua, de electricidad, de alimentos, de medicina, todo esto depende de Israel o tiene que pasar por Israel.
que lo suspende cuando así lo estima oportuno. Entonces, los problemas y los sufrimientos de la población civil de Gaza pues son muy grandes, como también lo fueron los habitantes del gueto de Varsovia. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, los alemanes tenían un objetivo claramente definido, que era terminar con la resistencia armada y deportar a todos los judíos del gueto a los campos de exterminio. Entonces, las operaciones militares duraron menos de un mes y los alemanes alcanzaron su objetivo. Los judíos, los que se levantaron contra los alemanes, desde el principio sabían que sus posibilidades de victoria eran nulas y sus posibilidades de supervivencia pues no eran mucho mayores, pero no tenían nada en absoluto que perder y decidieron morir peleando. Los alemanes tuvieron un poco más de 100 bajas, como mucho 20 muertos y unos 100 heridos, según los partes de guerra alemanes. Yo no creo que fuesen muchos más. La capacidad de provocar daño de los combatientes judíos era muy limitada. Aparte de pistolas, granadas, unos cuantos fusiles, pues, cócteles molotov, poco más. Sin embargo, no se sabe muy bien cuál es el objetivo de la operación israelí en Gaza, porque no está claramente enunciado. Sí. Se ha dicho extraoficialmente, incluso Trump lo ha dicho, que lo mejor es expulsar a toda la población de Gaza, pero se ha dicho que es liberar a los rehenes israelíes, pero se ha visto una y otra vez que Netanyahu no tiene mucho interés en los rehenes. Sí, el plan es expulsar a la población, pues habrá que determinar primero a dónde, porque ningún país hasta la fecha ha dicho que esté dispuesto a acoger a los habitantes de Gaza. A diferencia de la operación de los alemanes contra el gueto, pues la de los israelíes en Gaza se ha prolongado ya durante casi un año y medio y no se ve cuál puede ser el final. Si es la deportación, ya digo, no hay un sistema claro para hacerlo. Si es algo menos confesable, pues no se ha dicho, no se ha enunciado claramente. Y muchos se temen que Netanyahu, por razones puramente personales, lo que quiere es mantener el estado de guerra indefinidamente, si es posible. Porque
en el momento en el que el estado de guerra se suspenda, tendrá que enfrentarse a la justicia por acusaciones de corrupción. Y por otra parte tendrá que convocar elecciones, porque el gobierno israelí se apoya en algunos partidos minoritarios que de verdad quieren construir el gran Israel mediante la destrucción del pueblo palestino, y que solo seguirán apoyando a Netanyahu mientras la guerra continúe. Sin embargo, el número de víctimas, pues bien, dije que en Varsovia, en el gueto, había unas 60.000 personas cuando estalló la insurrección, y la práctica totalidad pues murieron o en los combates o en el campo de Treblinka. En Gaza, el número de muertos, muchos de los cuales son civiles y muchos de ellos niños y no combatientes, pues ronda ya esa cifra. Y las bajas del ejército israelí, pues no hay una fuente que me inspire confianza, pero son más de 1.000 y quizá estén llegando ya a 2.000. Lo que me impresiona del paralelismo entre estos dos casos, que la misma nación está implicada en ambos, pero los papeles están cambiados. Sí, en 1943 fueron las víctimas que merecían todo nuestro apoyo, toda nuestra simpatía. Pues ahora es lo contrario. Digamos que ahora están haciendo lo que les hicieron a ellos. Y sin duda, como el gueto, la insurrección del gueto de Varsovia, es un episodio bien conocido en Israel, porque figura entre los relatos fundacionales del Estado. Estoy segurísimo que a muchísimos israelíes no se les oculta este paralelismo que existe entre los dos episodios, y es difícil sustraerse a las reflexiones que inevitablemente se nos viene a la cabeza cuando comparamos un hecho y el otro. Bien, si han tenido la paciencia de escucharme hasta aquí y les ha gustado el vídeo, pues suscríbanse a mi canal o denle al botón me gusta o compartan el vídeo, que es, no creo que sea mucho pedir, es un pequeño esfuerzo. Y si les gusta la literatura, tengo otro canal donde trato de ese tema. Se llama
y Ben Manolo. Ahí les dejo el enlace. Muy buenas noches, que descansen.